amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos en un programa especial por las circunstancias que rodean pues esta semana, que han rodeado esta semana, que desde luego para todos los que nos dedicamos al derecho, bueno, pues, dirigiendo este programa, en fin, como abogados, que también estamos en ello, y bueno, en fin, como ciudadanos yo creo que de bien tenemos que estar pues de luto, yo creo, por lo que se ha producido este lunes en un parlamento regional, un parlamento autonómico de España, en concreto en Cataluña, pues en fin, con ese claro atentado al Estado de Derecho. La verdad estamos sobrecogidos de esa espeluznante aprobación de una declaración que ni más ni menos que propone romper con el derecho, con las leyes, con los tribunales. En fin, hay gente que ya se atreve a declararlo un auténtico golpe de Estado y de unas consecuencias que por ahora son imprevisibles. Vamos a dedicar los próximos programas a analizar todo esto y un poco la situación. Desde luego esto, en principio, las declaraciones del Parlamento tiene un matiz político, pero claro, esta tiene un matiz jurídico, por eso la borramos. Desde luego el programa sigue siendo estrictamente jurídico, pero claro, las dimensiones que tiene, las consecuencias que puede tener esta declaración, desde luego son muy jurídicas. Es más, creemos que son más jurídicas incluso que políticas. En fin, ya digo, sobrecogidos aún, como suponemos que están pues la gran mayoría de todos ustedes, pues vamos a realizar este programa, desde luego dedicado a este tema, insisto, a las consecuencias jurídicas, y para ello pues hemos pensado mucho el primer invitado que íbamos a tener y creemos que hemos acertado. Desde luego es un consumado jurista, desde luego pues uno de los mejores que hay en Galicia, desde luego el mejor, yo creo que oriundo, originario de Ferrol, al menos vivo, y bueno, es una persona que es magistrado y bueno, pues los buenos aficionados a este programa lo conocerán y desde luego pues prácticamente yo creo que no hay ferrolano que no lo conozca. Se trata del magistrado José Luis Aulet. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Y desde luego muchísimas gracias por estar aquí en el Abogado Responde. Sabemos que tiene una agenda complicada y bueno, José Luis, yo no sé si exagero al decir que es para sobrecogerse y estar realmente preocupado, porque siempre un poco vemos la situación de Cataluña un poco como todo un golpe de efecto, como algo de teatral y tal, pero claro, esto desde el punto de vista, insisto, jurídico ya es muy serio, ¿no?, lo que se ha producido esta semana. Realmente es muy preocupante porque uno no sabe uno cómo acaban las cosas, pero no se sabe cómo acaban cuando empiezan. Quiero decir, las cosas posteriores son muy fáciles de diagnosticar y de lamentarse, pero cuando empiezan, como es el caso actual en Cataluña, realmente no sabemos a qué consecuencias puede llevar. Desde luego, ninguna es positiva. España, la nación española, que no excluye que haya otras naciones, una nación de naciones, ¿no? Pero sí, evidentemente, España es una nación desde hace por lo menos 500 años, realmente es una nación desde hace mucho antes. El reino visigodo, vamos a remontarnos a hace muchísimo tiempo, a muchos siglos, en los siglos VI y VII, hasta la invasión musulmana, tenía una idea clara de lo que era España, la Hispania, ¿no?, y de realmente los reinos que surgen de la Reconquista a lo largo de la Edad Media, sobre todo en la Alta Edad Media, pues tenían la ideología de reconstruir ese imperio que fue considerado como un imperio, como una sucesión del Imperio Romano en España, ¿no? Tenían siempre como finalidad, por lo menos confesada, de reconstruir España. Es decir, había una auténtica conciencia española que se dificultó, como se dificultan muchas cosas, a causa de la actuación de los distintos reyes, de los distintos reinos, claro. Hasta qué punto a un rey de Aragón le convenía unirse a Castilla si sabía que políticamente Castilla era más fuerte que Aragón. Entonces, pues claro, eso fueron dificultades que se añadieron en el larguísimo proceso de unificación. Pero desde los reyes católicos, España realmente ha tenido una conciencia de nación indudable y ha sido considerado, y lo es en la actualidad por los historiadores, como una unidad, con su diversidad, pero una unidad. Pero ¿en qué país no hay diversidad?
hasta en Francia, que es el ejemplo típico de país unitario, centralizado a más no poder. Bueno, pues hay grandes diferencias entre el sur, entre Córcega, entre Bretaña, sí, especialmente esas zonas, con el centro, la mayoría del país en extensión en habitantes, que está centralizado en París. Dicho esto, claro, no es fácil romper un país. Se ponen ejemplos absurdos de rupturas pacíficas de países. Por ejemplo, el caso de Checoslovaquia, ¿no? Que efectivamente Eslovaquia se separó pacíficamente hace 40 años o menos de la República Checa. Pero es que estamos hablando de países pequeñísimos. Yo no sé ahora mismo cuántos habitantes tendrá la antigua Checoslovaquia, la unión de los dos países, pero debe andar por los 6 millones o así de habitantes. Realmente la parte que se secesionó, que fue Eslovaquia, debe andar por los 2 millones y pico de habitantes. Entonces no es lo mismo. Eran países que procedían del comunismo y estaban prácticamente en la ruina, con las casas cayéndose. No tenían impacto económico relevante alguno. No es el caso de Cataluña y España. Sí. Sí, nada, vamos a ver, de cualquier forma, más allá de la justificación, porque ahí se insiste mucho en Cataluña con una gran historia, nunca se cita la corona de Aragón, es decir, nunca se dice que en realidad Cataluña, como tuvo, digamos, autonomía en el pasado e incluso independencia, fue unido a Aragón, es decir, no como Cataluña, sino como corona de Aragón. Otra cosa tendría más justificación que fuese Aragón la que encabezase el proceso y no la propia Cataluña. Pero más allá de la justificación, la cual es un tema más histórico, incluso político, más que jurídico, yo no sé, José Luis, que bueno, al margen de magistrado, pues es un gran conocedor de derecho comparado, de hecho ha estudiado en Cambridge, y bueno, pues ha estado en infinidad de países, pero yo no sé si en la experiencia que conoce de otros países hay algún precedente de que un trozo de un Estado de repente dice que se va, es decir, así, pero sin ningún tipo de, en fin, de respeto, digamos, a las leyes, al derecho, es decir, declara que se larga y empieza a construir, digamos, sus propias instituciones. ¿Eso tiene algún precedente, no sé, en África, al menos, en Asia, en algún sitio así? Sí, bueno, el gran precedente continuamente citado es Estados Unidos, cuando varios estados del sur se declararon independientes, mejor dicho, rompieron con el norte por considerar que el gobierno de Washington, claro, la guerra de secesión. Pero ya lo eran antes. Pero es que lo eran antes, es que ellos no, porque los Estados Unidos es una agregación de estados. Claro, algunos antiamericanos le reprochan, entre muchas cosas, a Estados Unidos que tengan la arrogancia de sus habitantes llamarse americanos. Que hay americanos también en Argentina, en Brasil y tal. No ha sido cuestión de arrogancia, simplemente fueron 13 estados que en Norteamérica se unieron y no sabían qué nombre ponerle. Le pusieron los Estados Unidos de América, porque eran los únicos que estaban unidos, que se habían unido, ¿no? Y se fueron agregando otros voluntariamente. En algún caso no tan voluntariamente como es Nuevo México, Alabama, Texas, pero en principio voluntariamente. Claro, estos países, estos estados conservaban un alto sentimiento de independencia y de singularidad. Y no lo perdieron. Y claro, si la independencia de Estados Unidos como bloque fue en 1776, la guerra de secesión fue un par de generaciones más tarde, 3 generaciones más tarde, simplemente. Es decir, cuando todavía estaba vivo el sentimiento de que los Estados Unidos eran una agregación de países que se habían agregado voluntariamente y que por lo tanto podían separarse también voluntariamente. Aún así fue, como todos sabemos, un fracaso de los países del sur y se reforzó la unión. Después ha habido algún ejemplo, incluso en Europa. Bueno, es una isla que está a caballo entre Europa y Asia, que es Chipre, ¿no? Donde hubo una segregación de la minoría griega,
porque aquello pertenecía a Turquía, o mejor dicho, estaba vinculado con Turquía. Y después en África, bueno, tenemos el ejemplo de Sudán hace pocos años, que se ha dividido en dos países diferentes. Pero es muy difícil encontrar en países modernos un fenómeno como este. Realmente no se ha dado. Se ha intentado hace un año en Escocia, pero por unas vías muy distintas. Es que también, pero además es que el caso de Escocia es tremendamente diferente al de Cataluña. Cataluña nunca fue independiente, eso perteneció al reino de Aragón, ¿no? Sí es cierto que tenía una personalidad singular dentro de Aragón, ¿no? Pero ¿era toda Cataluña la que tenía esa personalidad singular o eso es una invención del siglo XIX, que es el siglo en que los románticos idean la idea, valga la redundancia, de nación? Porque realmente lo que era singular era Barcelona, porque era una ciudad de comerciantes, como lo eran las ciudades hanseáticas en el Báltico y en el Mar del Norte, como lo era Venecia, aunque a bastante menor nivel, hay que decirlo todo. No se crean que aquello era un emporio extraordinario. Bueno, entonces sí, la singularidad era Barcelona, que precisamente ahora es la menos catalanista de todas las provincias españolas. Y está perdiendo, por cierto, completamente, se está, digamos, perdiendo esa singularidad, digamos, en casi quien domina son los pueblos de Cataluña, más que la propia Barcelona. Es una cuestión más rural ya que urbana. Aquí, en el siglo XIX, como sabes, pues un ministro y gran administrativista de Isabel II, Javier de Burgos, divide España a efectos administrativos y lo divide en provincias. Y claro, estas provincias a efectos supraprovinciales, como la administración de justicia, los que hoy son tribunales superiores, la administración militar, las capitanías generales, reúne varias provincias para formar regiones, a veces muy artificiales. Hoy nos puede parecer natural hablar de Andalucía, pero hasta entonces Andalucía era la mitad occidental de lo que hoy es Andalucía. La mitad oriental era el reino de Granada, que tenía puntos de común con Andalucía, pero no era Andalucía, y lo unificó todo. Entonces unificó Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona como una región, pero la que tenía personalidad singular era sin duda alguna Barcelona, y el resto pues eran poblaciones muy dispersas, muy pequeñas, con unas capitales insignificantes políticamente, tanto en lo que hoy es Cataluña como en el resto de España. Y eso es lo que había realmente. Ha sido una creación administrativa en la primera mitad del siglo XIX, que después los románticos, con su afán de singularizar a las personas, las familias, los lugares y las regiones, pues elevaron a la categoría de una nación. Muy bien, estamos dando un poquito el contenido de la declaración que se ha aprobado. En principio, lo que parece que va a seguir haciendo, porque no parecen intimidados por la suspensión del Tribunal Constitucional, parece que van a seguirse aprobando leyes a continuación de esta primera resolución y que se va a poner en marcha todas las instituciones estatales. Como funcionario, que es José Solet, en fin, ¿qué le puede pasar a los funcionarios, digamos, que colaboren en todo este desaguisado? Es decir, porque en principio, claro, los funcionarios, los estatales ya nada, pero los que dependen de la Generalitat tendrán un poquito a lo mejor dudas o no, es decir, tendrán dudas en obedecer a los que son sus jefes orgánicos y funcionarios, que sería la propia Generalitat, o digamos tendrán que hacer caso efectivamente de esos posibles delitos. Vamos a ver, en la Constitución y las leyes fundamentales, vamos a decirlo no en el término franquista, sino las leyes más importantes, leyes orgánicas, especialmente en el Código Civil, se establece la prelación de fuentes. Es decir, ¿qué hay que obedecer primero? Lo primero que hay que obedecer es la Constitución, después los estatutos y las leyes orgánicas. Claro, es que no vale decir, es que esto lo interpreto yo de esta forma o de otra. Evidentemente, la labor del jurista es la de interpretar normas jurídicas. ¿Por qué existen los juristas? ¿Por qué existen los jueces? Pues básicamente, aparte de otras razones, para interpretar, aclarar ese
mundo tan complejo que es el derecho. Entonces hay que interpretar y, por supuesto, se pueden dar dudas en algunos funcionarios sobre a quién atender cuando reciben órdenes contradictorias del Estado y de las autoridades autonómicas. Ahora bien, dicho esto, que cabe la posibilidad de confusión, de dudas, tal, también es cierto que hay normas completamente claras. O sea, es grotesco pretender no cumplir los mandatos en su ámbito de competencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, que son los que tienen la misión de definir qué es el derecho, cómo se ha de interpretar. Yo soy un funcionario catalán y el Tribunal Supremo me dice, o el Constitucional, o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, me dice, mire, usted tiene que cumplir los mandatos de esta forma. No cabe decir, no, es que me entran dudas, yo no sé a quién obedecer. Usted tiene que obedecerlo la interpretación que le hacen las autoridades judiciales. Por cierto, que realmente se han incurrido en delitos, a mi modo de entender, muy claros, sobre todo el de desobediencia. Lo que pasa que, si bien en algunos casos la desobediencia es clara, como el caso de los directores de los institutos y colegios que abrieron los locales para que se celebrase una consulta que había sido declarada anticonstitucional, eso es un delito del artículo 410 del Código Penal, la desobediencia a los mandatos judiciales. Y ahí yo opino humildemente que hubiera tenido el gobierno de España una oportunidad de crear por lo menos un desconcierto en las filas separatistas. ¿Por qué? Porque si les abre, estoy hablando del gobierno de España, si abre expedientes disciplinarios de cese y expulsión a todos los directores que abrieron... Por la alta inspección del Estado. Por la alta inspección del Estado, expedientes de expulsión de la carrera, yo creo que el resto de los funcionarios se quedarían por lo menos muy preocupados y muy atentos al cumplimiento de sus deberes. En segundo lugar, porque a efectos de opinión pública se crearía un estado muy especial de opinión, ya que los directores que abrieron por presiones de sus superiores, evidentemente para librarse de responsabilidad, lo van a decir en la televisión y en los medios en general. Y eso, pues claro, haría reflexionar a mucha gente en el sentido de decir, pero ¿qué clase de dirigentes tenemos que andan coaccionando a estos señores? Y en tercer lugar, porque si no se toca a los dirigentes políticos, al gobierno de la Generalidad, al Parlamento, a los parlamentarios, que ahí sería un poco difícil incluirlos en esta problemática penal, si no se les toca, los que sí han sido sancionados va a generarse en ellos un resentimiento contra la Generalidad que podía ser muy bueno políticamente. Pero eso es una opinión privada mía. Pero de todas formas, vamos a ver, José, eso efectivamente es un razonamiento que compartimos, pero claro, esto es lo del año pasado, es verdad, que se podría haber hecho, no se ha hecho, sí, es verdad que aún está en fase penal, lo que es la responsabilidad última, la política y tal, pero claro, ya decimos ahora mismo, es decir, si ahora, pues desde el Parlamento de Cataluña se aprueban las leyes que desarrollan esa resolución, se intenta poner en marcha, pues eso, la agencia tributaria, seguridad de todas estas cosas. Claro, los funcionarios tienen que ser conscientes, todo aquel que colabore en este desaguisado, de que pueden ser inhabilitados. Sí, eso es claro, ¿no? Ahí lo de la inspección... Eso está claro. Pero ahora... ¿Qué problema? Es que estamos saltando de un ámbito a otro sin casi darnos cuenta. Vamos a ver, una cosa es el mundo de la política y otro el mundo judicial, o debería de ser, ¿no? El mundo de la política tiene sus propios resortes, medios y formas. El mundo judicial tiene sobre todo otros tiempos. No se puede hacer una investigación sobre un supuesto delito sin que lleve algún tiempo. El mundo de la política está para lo contrario, para actuar inmediatamente
con los resortes de la política. Entonces, en mi opinión, no se puede estar descansando siempre en qué va a decir el Tribunal Constitucional o en qué va a decir el juzgado tal. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo considero que acierta el gobierno en algunas cosas en este sentido, porque probablemente el clima político, la división entre los partidos, incluso los constitucionalistas, el impacto de tomar medidas en la calle, a lo mejor aconsejaron que primero hubiese un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. No lo sé. A lo mejor fue prudente acudir antes al Tribunal Constitucional, pero no tenía que hacerlo el gobierno. El gobierno dispone de resortes establecidos en la Constitución, el famoso artículo 155, que puede detraer competencias de las autonomías, ¿no? Permite al gobierno detraer competencias, y eso no necesita de grandes aspavientos judiciales previos. Y de ahí podemos colegir un poquito que el mundo judicial puede estar un poco a disgusto, obviamente el magistrado Aulet lo es, está en el mundo judicial y lo sabe por sus compañeros, puede estar un poquito a disgusto de que se le cargue una y otra vez la responsabilidad de asuntos tan gordos únicamente en los tribunales. Claro, es que los tribunales están para otra cosa y además estamos adiestrados para otra cosa, ¿no? Es que yo no sé, por poner un ejemplo exagerado, imaginémonos que Portugal invade España, ¿no? No va a ser el Tribunal Constitucional que lo pare. Claro, no puedes ir al Tribunal Constitucional, el gobierno tiene que actuar. Es un ejemplo exagerado y grotesco si queremos, pero sí aplicable a esta situación, ¿no? Además, claro, es que en opinión de mucha gente el gobierno ha actuado con excesiva lentitud, pero también es cierto, y en esto tengo que darle la razón, que la posición de los anteriores gobiernos, tanto de un partido como del otro, fue de cierta colaboración con la condescendencia, con la Generalidad, cierto ceder a sus presiones, cierto aliarse en momentos puntuales, y claro, es lógico que el gobierno temiese que pudiese reproducirse la misma historia y que se quedase él solo de malo al frente de la reacción contra la Generalidad de Cataluña. Generalidad y el Parlamento, vamos. De hecho, hay gente que muestra un poquito su perplejidad, a lo mejor cierto cinismo que se está produciendo en toda España, pero especialmente en Cataluña, con respecto a la situación catalana, tanto la situación penal del antiguo presidente, de Jordi Pujol, como la situación, digamos, que se está produciendo en el propio Parlamento con declaraciones. Es decir, todo esto que se acaba de, digamos, culminar de alguna forma el lunes, ha tenido unas etapas previas, ha tenido unos pasos en los que nadie se ha escandalizado de nada, igual que toda la parte penal de la familia Pujol, en fin, era bastante notorio en círculos no demasiado secretos de que existía. Quiero decir que parece como que este año se descubre todo, pero en realidad todo esto, en fin, se sabía. Sí, realmente, claro, ahí la acción de la justicia ha sido tremendamente lenta, pero claro, hay un órgano esencial en la acción de la justicia que se llama el Ministerio Fiscal. Ministerio Fiscal que a través del Fiscal General del Estado, en cierto modo, no digo totalmente, pero en cierto modo, depende del gobierno. Claro, mis noticias no van en el sentido de que el gobierno o el Ministerio Fiscal haya, quiero decir, el Fiscal General del Estado haya ordenado a los fiscales catalanes que aceleren los procesos, que insten la aceleración de los procesos o faciliten la aceleración de los procesos y de la investigación. Todo ha ido muy lento y después aún encima se dice que ha habido jueces e incluso el fiscal jefe de Cataluña que pues tenían cierta simpatía por la independencia de su país. Hubo un juez que incluso asesoró sobre la independencia. A mí me parece alucinante que ese juez no esté de patitas en la calle. Pero así es España. O sea, pero bueno, eso incluso podemos ocurrir en el mundo militar. Es decir, un ex-Gemaz ha causado perplejidad en Europa entera, que un ex-Gemaz aún
en activo, es decir, sin haber entrado ni en la reserva, creo recordar, Sí, o bueno, sí, en activo totalmente, sí. cobrando el Ministerio de Defensa, haya anunciado con alegría su fichaje, digamos, por un grupo político y haya empezado la campaña aún formando parte del estamento militar al más alto nivel. Bueno, vamos, tampoco es que haya sido un cabo primero, precisamente. Sí, la máxima autoridad militar. Sí, bueno, yo recuerdo hace unos años el general Mena, teniente general Mena, que fue fulminantemente destituido y arrestado por criticar al gobierno con base en la Constitución. Con base en la Constitución. Y este señor que habla de derribar la Constitución, al menos así lo dicen los del partido político al que se ha adscrito, no pasa nada, simplemente lo apartan de la jefatura. Yo no entiendo. Sí, es una cosa curiosa, sí, porque ahora citando a magistrados, había efectivamente un magistrado en Cataluña que parece que asesoró a realizar una especie de constitución catalana, pero estando en activo. Vamos, es una cosa que decir, aquí causa perplejidad. Digo, yo no sé muy bien para qué, cuál es la función entonces del Consejo General del Poder Judicial, su servicio de inspección, yo no sé en qué lugar queda, vamos. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano absolutamente político, nombrado por los partidos políticos, que se reparten cuotas de poder, tal, por lo que yo siempre he mostrado mi rechazo. O sea, ha sido un error de la Constitución. Un error, bueno, pensando bien, ha sido un error de los padres de la Constitución crear este órgano. Yo ya en este mismo programa hace tiempo cité el caso de Inglaterra, en que se propuso crear una especie de Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de administración de los jueces, de dirección administrativa de los jueces, y se rechazó porque se consideró que el que mandaba sobre los jueces, el que administraba los jueces, era el Lord Canciller, que era una persona, un político en activo, y que si hacía tropelías, la iba a pagar políticamente. En cambio, si se nombraba un consejo, un grupo de personas de no excesiva relevancia, porque los que realmente tienen relevancia quieren ser ministros, de no excesiva relevancia, todas las resoluciones que adopte el Consejo se diluyen las responsabilidades. Bueno, una Inglaterra en la que no es que no haya Consejo General Judicial, es que no hay Tribunal Constitucional, desde luego. Bueno, no hay Tribunal Constitucional. De todas formas, en Inglaterra, y no vamos a meternos ahora en el tema, algo han variado las cosas a causa de las presiones de la Unión Europea. Y ahora hay un ministro de Justicia, no hay un Lord Canciller, que era un miembro de esto. O sea que no había ministro de Justicia. No, había el Lord Canciller, pero una cosa muy distinta, porque era, en primer lugar, un abogado en ejercicio. O sea, que sabía, o juez en ejercicio, porque los jueces son abogados, realmente han ejercido la abogacía, y formaban parte de colegios de abogados, ¿no? Tenía que ser eso. Y había una especie de convención de que fuesen personas moderadas, aceptadas por los colegios de abogados y los jueces, en fin, de prestigio de verdad dentro de la profesional, carrera. Vamos. Dentro de la carrera, dentro de las carreras, vamos. Y esto, en cambio, un ministro de Justicia es un señor que nombran ahí. Aquí hemos tenido un electricista de ministro del Interior. Claro, y entonces, pues, puede darse perfectamente el caso de un ministro de Justicia en la Inglaterra actual y en la España actual, que sea, pues yo que sé, fontanero o ingeniero catedrático de lo que sea, pero que no tenga que ver con el derecho. Sí, de hecho me lo comentaba esta misma semana un magistrado que un poco el problema de la Administración de Justicia, que todos los ministros de Justicia, por mucho que esas infecciones en derecho y antiguos funcionarios, claro, ya, pero funcionarios de alto nivel, pero que se nota que son gente que no conoce el foro, es decir, no conoce el funcionamiento interno de los tribunales porque no han ejercido en su vida. Claro, ha habido catedráticos que no habían ejercido jamás, además de teoría política y todas esas cosas, que es otra cosa. El derecho es también una técnica, y eso hay que saber cómo funciona realmente, ¿no? Bueno, que de ahí derivaremos en más cosas, porque obviamente ya lo dijo
Maje Saulet, que no vamos a entrar en eso, pero es verdad que, por ejemplo, el propio ascenso en la carrera judicial en Inglaterra, el propio ascenso a ser magistrado, a ser juez, difiere completamente de lo que es aquí en España. Sí, en el mundo anglosajón en general es otra historia completamente distinta. Se selecciona por un comité de jueces y políticos, se selecciona a abogados que hayan tenido éxito. Porque los cargos bajos judiciales, los jueces locales, vamos a decir allí no son necesariamente ni juristas, son lo que allí llaman magistrates, pero que llevan la gran mayoría de los pleitos. Esto sucede también en todos los países anglosajones, en Estados Unidos también. Y son personas nombradas por su prestigio, pues el típico coronel retirado, el típico ingeniero que se ha retirado, ponderada, o el típico gente ponderada. Sí, gente ponderada y que ha vivido la vida, sí. Muy bien, ¿cómo cree José Saulet, que puede evolucionar esto? Es decir, ya vemos que no hay precedentes en la Europa civilizada, por mucho que bueno, de alguna forma se cita a veces a Kosovo y tal, pero ¿esto puede acabar bien? ¿Hay alguna posibilidad jurídica de que acabe, ya dejando la parte política? Es decir, ¿hay retorno a todo esto? Desgraciadamente no tengo respuesta para eso. Yo he comentado con muchísimos compañeros, amigos, vecinos, el tema en los últimos meses y realmente nadie sabe cómo va a acabar esto. En todo caso, nunca la gente sabe cómo van a acabar los problemas, ¿no? Yo me imagino que no llegará la sangre al río, pero si hay una suspensión de la autonomía, si hay una destitución y no se lleva con gran habilidad frente a la opinión pública, puede producirse incidentes callejeros. Si los incidentes callejeros provocan algún muerto, Dios nos tenga por confesados. Yo me acuerdo, soy marino mercante antes que juez, yo navegaba y navegué durante años en una compañía llamada Fritzenseesagentur Bereitrum, nombre muy cortito, alemana. Y allí un tercio aproximadamente de los tripulantes, tanto oficiales como de marineros, eran yugoslavos. Y estamos hablando de vísperas de la guerra en Yugoslavia. Se muere Tito, yo navego con ellos, con el dictador que tenía unificada Yugoslavia, y vamos, pues se tiraban pullas los serbios contra los montenegrinos contra los croatas y tal, y había pullas, se notaba que había, pero dentro de la cordialidad, vamos, que nadie se podía imaginar, ni de lejos siquiera, que aquello acabase como acabó. ¿Y cómo acabó? Pues con una guerra civil provocada por incidentes mínimos, y acabó con miles de muertos, ciudades enteras destruidas, la miseria, el desplazamiento de millones de personas. ¿Quién lo iba a decir en vísperas de la guerra? No era imaginable. Por eso a mí me parece muy mal la gente que abunda en España, que se toma con ligereza el problema catalán, como se tomarán el problema vasco cuando vuelva a resurgir. Porque no son pequeños problemas, pueden generar tragedias de nivel histórico. Sí. Muy bien, pues amigos, yo sentimos tener que cerrar el programa de esta forma, pero bueno, la realidad es la realidad. Tiene Asís, desde luego, es una persona de gran talento, gran inteligencia, gran jurista y gran conocedor de la historia, al que le agradecemos muchísimo su presencia aquí en Televisión de Ferrol. Muchas gracias, Juanjo, muchas gracias. Gracias, José Luis. Y bien, amigos, esperemos que le haya gustado el programa, que le haya un poco pues iluminado, digamos, en este problema que ha surgido, ya digo, que trasciende lo político para entrar de lleno en lo jurídico, y seguiremos pues la próxima semana analizando este programa.